Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. En el día de ayer hicimos una receta, una ensalada campera con la habichuelita, la zanahoria, el huevo y todo eso, la patata, el atún, todo eso, plato fresquito para la época del año que tenemos. Y hoy vamos a hacer una receta rápida, jugosa y sabrosa. Vamos a hacer una sopa castellana o una sopa de ajo. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta sopa son muy sencillos. Por supuesto, ajo, pan del día anterior en rebanadita, jamón. Nosotros le vamos a dar un toque distinto, tanto en taquitos como en lonchas, un huevo que lo escalfaremos y sal si fuera necesario. Aparte, por supuesto, del pimentón dulce que vamos a utilizar para la sopa. Por supuesto, lo primero que haremos será pelar y cortar en finas láminas los ajos. Un par de dientes de ajo 3 será necesario será suficiente para un par de platos de sopa. Los tenemos ya peladitos. Y nos vamos a la otra parte. Pues nada, aquí tenemos un caso, le vamos a añadir un par o 3 cucharaditas de aceite y le vamos a ir cortando, como hemos dicho, los ajos en finas láminas. Lo más finitas que podamos. Dientes de ajo hermosos, sí señor. Vamos a esperar que el ajito se vaya tostando, se vaya friendo a un fuego medio. Bueno, pues hemos puesto el aceite y las láminas de ajo. Ahora se trata de que se vayan friendo poco a poco. Es una receta rápida, jugosa y sabrosa, pero que ya he comentado que le vamos a dar nosotros otro truquecito crujiente, momento crunchy time vamos a tener en esta receta. Pues una vez que tenemos los ajos casi dorados, le vamos a añadir el jamón, pero el jamón que tenemos en trocitos. Podemos usarlo en trocitos, en taquitos, como queramos. Removemos para que vaya soltando también el jamón su jugo, su grasita, su sabor. Es importante no echarle demasiado aceite, que no salga aceitosa. Ya os he dicho, un par de cucharaditas o 3 porque de aceite, de cucharada sopera de aceite, porque luego también el jamoncillo va a soltar un poquito de grasa. Dejamos que se rehoguen, se frían tranquilamente. Ya tenemos los ajitos doraditos y el jamón. Y para echarle el pimentón vamos a retirar del fuego para que el pimentón no se nos pegue. Le añadimos el pimentón, removemos y a continuación le vamos a poner el pan para que se impregne con el pimentón, con el jamoncito, con el ajo. Lo volvemos a poner en el fuego y le añadimos el agua. Cuando empiece a hervir probaríamos de sal y en el caso de que fuera necesario lo rectificaríamos. Ahora simplemente, perdón, se me ha olvidado coger la tapa. Se trata de tapar y de dejar que hierva aproximadamente unos 10 minutos, amigos. Bueno, mientras se está cocinando la sopa,
Hemos preparado aquí 2 trocitos de papel de cocina, de papel de horno, y vamos a extender las 3 lonchitas de jamón que os he comentado antes que teníamos aparte. Las tapamos y las vamos, como son lonchas finas, las vamos a meter en el microondas aproximadamente de 3 a 4 minutos. Cuando el tocinito se empieza a poner amarillento, quiere decir que ya está el jamón perfectamente crujiente. Bueno amigos, ya lleva nuestra sopa hirviendo unos 10 minutos y es momento de escalfarle el huevo. Le añadimos el huevo y dejamos que se escalfe durante un par de minutos. Y ya será el momento de emplatar nuestra sopa de ajo. Pues bueno amigos, ya tenemos aquí nuestra sopa de ajo. Como os comenté, le hemos dado hoy el momento crunchy time con este jamón que ha salido crujiente del microondas. Ya solo me queda recordaros que no olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, de darle a like, a compartir y de mandarnos todos los mensajes que queráis, todas las consultas y todo lo que queráis saber. Muchas gracias amigos, nos vemos pronto.